Vamos, yo quiero una iglesia que entre en el Espíritu en esta hora. Vivo está. Una iglesia que entre en el Espíritu. Cristo vivo está. Vamos, quiero escuchar una Vivo iglesia está. que proclama la grandeza Vivo de nuestro está. Rey. Sin mi Cristo vivo está. Vivo está. Aleluya. Vamos, dígaselo. Vivo está. Sin mi Cristo vivo está. Vivo está. Vivo está. Sin mi Cristo vivo está. Vivo está. Vamos, el que hable en otras lenguas, comience a adorar allí en otras lenguas. Vamos, iglesia, entra en esta atmósfera de poder. Entra en esta atmósfera sobrenatural. Aleluya. Sorry, bibi, kendere be sitarra baba kendere be say. Oh, sorry, be kendere be say rabakai rabakai. Oh, ribibi kendere be kendere be say rabakanda rabakai rabakai. Sorry, bibi kendere be kendere be say. Sorry, bibi kendere be say. Sin mi Cristo vivo está. Vivo está. Vivo está. Sin mi Cristo vivo está. Vivo está. Vivo está. Sin mi Cristo vivo está. Vivo está. Vivo está. Sin mi Cristo vivo está. Aleluya. Vamos, iglesia, dale tu mejor ofrenda de aplausos al Rey. Yo dije tu mejor ofrenda de aplausos. Yo dije que es para el Rey. Yo no sé a quién se la estás dando tú, pero es para el Rey. Es para el Rey de Reyes y es para el Señor de señores. Nombre que es sobre cualquier otro nombre. Aquel que venció en la cruz del Calvario. Aquel que nos hizo libre de la esclavitud, de la maldición. Aquel por el cual hoy podemos decir que tenemos libertad. Vivo está. Sin mi Cristo vivo está. Vivo está. Vivo está.
Vamos, iglesia, celébralo. La iglesia tiene que celebrarlo. Dáselo mejor. Por aquí, por este lado, tiene que celebrar. Vivo está. Por aquí, yo creo que podemos hacerlo mejor. Vamos, iglesia, dale tu mejor alabanza al Rey. Suéltate, iglesia. Suéltate, iglesia. Yo veo gente muy pasiva en esta hora. Vivo está. Y el reino. Sin mi Cristo vivo. Yo veo gente muy pasiva en esta hora. Yo veo gente que aquí los problemas le han podido más que el nombre de Dios. O hay una iglesia que está viva en esta hora. Creo que solamente por aquí están vivos. Escuche la iglesia. Dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia. Y dice que solamente la gente pasiva lo arrebata. Dice que la gente que vino con flojera son las que van a arrebatarlo. Dice que los violentos. Aleluya. Vivo está. Vivo está. Sin mi Cristo vivo está. Vivo está. Vivo está. Sin mi Cristo vivo está. Vivo está. Aleluya. Vivo está. Sin mi Cristo vivo está. Entonces, si el reino le pertenece a los violentos, la iglesia tiene que su adoración y su alabanza tiene que ser de reino. Tiene que ser, yo no sé a quién tú has venido a adorar hoy. El viernes, 15 personas en campaña política hacían más bulla que la iglesia. Celebrando a un candidato, un hombre o una mujer de carne y hueso, mortal, humano, que comete errores, pero cuando usted y yo tenemos la revelación de nuestro Rey, escúchenme, en ese momento la iglesia pierde los límites para dar su mejor alabanza y para dar su mejor adoración. Vamos, adórale con la revelación del Rey. La iglesia tiene que adorar con revelación del Rey. Sin mi Cristo vivo está. Vivo está. La iglesia Vivo tiene que adorar con revelación Sin mi del reino. Cristo vivo está. Aquí por este lado no me entendieron. La iglesia tiene
revelación del reino. Sin mi Cristo. La iglesia tiene que adorar con revelación del reino. Las danzarinas tienen que adorar con revelación del reino. El equipo de adoración tiene que adorar con revelación del reino. El liderazgo tiene que adorar con revelación del reino. Los servidores tienen que adorar con revelación del reino. Levante sus manos allá al cielo. Aleluya. Levante su mano al cielo. Padre celestial, en esa hora te damos gracias por tu hermosa presencia en nuestras vidas. Gracias porque sabemos y entendemos por revelación y discernimiento que tu reino está aquí, en este lugar, en este momento, fluyendo en nuestras vidas. Declaramos que la semilla de tu palabra va a producir en nuestras vidas fruto al 30, al 60, al 100 por uno, fruto sobreabundante. No serás el mismo al salir de este lugar. No serás el mismo, no vas a ser la misma, porque la palabra va a penetrar en tu corazón, va a llegar hasta tus huesos, hasta llegar hasta los tuétanos. La palabra va a penetrar en tu mente y va a desatar el rompimiento que estás esperando en Cristo Jesús, por el poder de la palabra. Porque el reino no consiste en palabras, sino que consiste en poder. Amén. Aleluya. Dáselo más fuerte, iglesia. Vivo está, vivo está. Aleluya. Puede tomar por unos minutos su lugar allí donde usted está. Dígale al que está a su lado, reyes. No. Si usted realmente, yo le estoy hablando aquí a gente de reino. Y el que pertenece al reino, el que pertenece al reino es porque se considera rey, reina. Gracias a las mujeres. Yo vine a hablarle aquí a gente de reino. Dígale al que está a su lado, rey y sacerdote. Dígaselo nuevamente, rey y sacerdote. Quiero hablarle en esta hora a la iglesia quiero continuar hablando acerca del reino, y quiero hablar específicamente acerca de la revelación, lo que es la revelación de reyes y sacerdotes. Yo no sé si tú, pero yo soy un rey y soy sacerdote. No porque lo diga yo, sino porque está establecido en la palabra, en el libro de Apocalipsis capítulo 5 versículo 10. Dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y si la palabra de Dios dice que usted y yo somos reyes y sacerdotes, yo lo creo. Y si yo lo creo, el Señor lo va a hacer. Yo no sé a quién yo le vine a predicar hoy, pero yo vine a predicarle a gente de reino, vine a predicarle a reyes y sacerdotes. Quiero que entienda la iglesia, hay una conexión para hablar de reino. Cuando hablamos de reino,
hay una conexión entre lo que es rey, diga conmigo, rey, no dígalo fuerte, rey, y sacerdote. Son dos cosas que están conectadas. Cuando usted entra en el reino, tiene que también la iglesia recibir la revelación de quién es el rey, pero tiene también la iglesia que recibir la revelación de quiénes somos nosotros. Es decir, cuando yo entro al reino, hay un rey, porque todo reino tiene un rey. Todo reino tiene un rey. Pero en el reino, ¿qué papel juego yo? Dígale al que está a su lado, ¿qué papel tienes tú dentro del reino? Dígale, yo no sé. Dígale, ahora usted le responde al que le dijo, yo no sé tú, pero mi papel es de rey y de sacerdote. Y si somos reyes y sacerdotes, la iglesia tiene que vivir como rey, reinas. Así que usted no puede esperar menos de lo que la palabra de Dios ya le autorizó para que usted sea. Si Dios dice que usted es rey, si Dios dice que eres reina, usted no puede esperar menos de eso. Si la palabra de Dios dice que tú eres rey, los esposos, levanten la mano a las esposas. Usted tiene que tratar a ese hombre como un rey. Ahora levántenme la mano los hombres. Usted tiene que tratar a esa mujer como una reina. Ay, Señor. ¿Cuántos están aquí conmigo? Tu comportamiento tiene que ser de un rey, pero tiene que ser también de un sacerdote. ¿Usted sabe qué hace el sacerdote? Presenta sacrificio. No hay reinado, escúcheme la iglesia, no hay reinado si no hay sacerdocio. Yo no sé a quién yo le estoy hablando hoy. No hay reinado si no hay sacerdocio. Y el sacerdocio tiene que ver con los sacrificios. ¿O usted cree que esa corona Dios te la entregó de a gratis? ¿Cuántos están aquí conmigo? Éxodo capítulo 19. Mire lo que dice. Yo no sé cuántas semanas nos va a tomar seguir hablando de reino, pero yo voy a terminar el año hablando de reino en esta casa. Yo voy a cerrar el año hablando de reino en esta casa. Y si comenzamos el 2022 hablando de reino, vamos a seguir hablando de reino hasta que el reino se te meta en la sangre. Yo no sé a quién yo le estoy hablando hoy. Yo le estoy hablando a reyes y a sacerdotes. Éxodo 19:5. Mira lo que dice. Ahora pues, si diereis oído, amigos, ¿y qué? No, dígalo fuerte, dígalo fuerte. Entonces, diga conmigo, entonces vosotros seréis mi especial ¿qué? Sobre todos los pueblos, porque mía es toda ¿qué? ¿Y qué dice el versículo 6? Y vosotros me seréis un reino de ¿qué? Y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Me seréis un reino ¿de qué? De sacerdotes. No hay reino si no hay sacerdocio. Y para que usted entre en el reino, usted tiene que también convertirse en un sacerdote.
Pero hay dos condiciones. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Yo quiero decirle a la iglesia que Dios nunca estableció relación con ninguna persona, ninguna relación personal con nadie, sino a través de pactos. Sino a través de pactos. Mire lo que dice el Salmo 50. Quiero leerlo rápidamente, el Salmo 50. Mire lo que dice el Salmo 50 en el versículo 5. Dice: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto. ¿Con qué? Con sacrificio. Entonces nuestro destino en Cristo es que vivamos como reyes y sacerdotes. Sin embargo, hay mucho pueblo que vive esclavo todavía. Si Dios te escogió como rey y como sacerdote, ¿por qué todavía la iglesia vive como esclavo? ¿Por qué la iglesia todavía vive esclavo de la enfermedad? ¿Por qué la iglesia todavía vive esclavo del pecado? ¿Por qué la iglesia vive esclava de la depresión? ¿Por qué la iglesia vive esclava del rechazo? ¿Por qué la iglesia vive esclava del sexo ilícito? ¿Por qué la iglesia todavía sigue siendo esclava de la falta de perdón? ¿Por qué todavía hay una iglesia esclava de las adicciones? Yo no sé a quién yo le estoy hablando. Se acabaron los amenes. Se acabaron los amenes. Diga por lo menos aleluyita. ¿Por qué todavía la iglesia sigue siendo esclava? Yo le voy a decir algo. Cuando usted llega al reino, usted tiene dos opciones solamente. O usted vive como rey y como sacerdote, o vive como esclavo. ¿Está aquí conmigo la iglesia? O vives como rey y como sacerdote, y si no vives como rey y como sacerdote, entonces estás viviendo como esclavo. ¿Por qué todavía la iglesia sigue siendo esclavo de la pobreza? ¿Aquí alguien conmigo todavía o todos se fueron ya? ¿Cuántos están conmigo? O usted vive como un rey y como una reina, que es como Dios manda, o vive como un esclavo. El problema es que la iglesia hoy, ¿cuántos son reyes y sacerdotes? En teoría, la iglesia proclama reinado y sacerdocio, pero en la práctica sigue siendo esclavo. ¿Cuántos están aquí conmigo? Y proclamamos y decimos: ¿cuántos son reyes y sacerdotes? Amén. Yo soy rey porque yo mando en mi casa. Yo soy reina porque las riendas de la casa las llevo yo. A usted lo hace rey, lo hace reina, el hecho de que usted viva en el reino, libre de la esclavitud, que la plenitud de Cristo se manifieste en tu vida, que no hayan cadenas que te opriman. Entonces, en ese momento la iglesia entra en esta dimensión de reyes y sacerdotes. En teoría, ¿usted sabe por qué en teoría? Porque Dios lo estableció así. Ese es el orden de Dios. Ahora, es la iglesia reyes. Son en la iglesia reyes y sacerdotes. En la práctica, ¿cuántos están conmigo todavía? La gente proclama: estamos en el reino. Siguen ataduras en tu vida. Proclamamos: vivimos en el reino, pero todavía sigues viviendo como esclavo en tu casa. ¿Cuántos están aquí conmigo? Todos valientes que se atrevan a dar un amén a eso. Entonces, somos esclavos en la práctica. La iglesia tiene que renovar su mente. Mira que está a su lado. Renueva tu mente. Por eso el Señor decía: no se conformen a la época, sino transfórmense todos los días
por medio de la renovación, ¿de qué? De su mente. ¿Cuántos están aquí conmigo todavía? Entonces, ¿la iglesia quiere vivir como rey y sacerdote con Cristo o quiere vivir como esclavo? Solamente aquí hay dos opciones. Cristo dijo en el libro de Deuteronomio capítulo 28, Deuteronomio capítulo 28, acompáñeme rápido que no tengo mucho tiempo. Deuteronomio 28, 13, mire lo que dice. Te pondrá Jehová por qué y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno. ¿Cuándo? Para que los guardes y los cumplas. Dios estableció para el pueblo de Israel, pero también estableció para su iglesia, para judíos y para gentiles, que seríamos cabeza y no cola. La cabeza es la que va al frente, es la que va al frente, es la que toma la dirección, es la que lleva el mando. La cola simplemente sigue. La cola simplemente es arrastrada por la corriente. Por eso hoy mucha iglesia es simplemente llevada por la corriente de este mundo y no son capaces de entrar en esta dimensión del reino, porque no han entendido la revelación de lo que Dios estableció para su iglesia. Si Dios estableció para nosotros que seríamos reyes y sacerdotes y que gobernaríamos aquí en la tierra, entonces ¿por qué todavía el pecado sigue gobernando la iglesia? ¿Cuántos están conmigo todavía? En el reino tenemos dos funciones y voy a empezar a explicar una de ellas. Dice la palabra que ustedes seríamos ¿qué? Usted y yo seríamos ¿qué? Pero voy a empezar con el sacerdocio, porque no podemos ser reyes si primero no somos sacerdotes. Si no entendemos nuestro llamado sacerdotal. Mire lo que dice Primera de Pedro. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. Dice: vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual. ¿Y qué? Sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios ¿de qué tipo? Aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? Entienda la revelación de lo que le voy a explicar, iglesia. Usted y yo, esto es para los que son hijos. ¿Cuántos son hijos? Cristo dijo que usted y yo seríamos reyes. ¿Y qué? ¿Usted sabe por qué? Porque por medio de un sacrificio, agárrese la que le voy a lanzar, por medio de un sacrificio después de la cruz, después del sacrificio de la cruz, el Padre constituyó a Jesús. ¿Usted sabe cuál nombre se le dio? Rey de reyes y sumo sacerdote. Yo no sé a quién yo le estoy hablando hoy. Yo le estoy hablando a reyes y a sacerdotes. Aleluya. Aleluya. El problema es que la iglesia hoy tiene una percepción demasiado secular de lo que es el sacerdocio. La iglesia, cuando le hablan de sacerdote, se imagina aquel hombre con un traje negro, con la sotana, donde la gente va y se confiesa que no puede casarse ni contraer matrimonios.
¿Cuántos están aquí conmigo? Pero en el Nuevo Testamento, la revelación que tenemos del sacerdocio, ¿usted sabe cuál es? Una persona que presenta sacrificios. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era quien presentaba sacrificios. En el Nuevo Testamento, Jesús se convirtió en el sumo sacerdote que presentó el sacrificio perfecto. Aleluya. Yo quiero que la iglesia entienda esta revelación. Esto tiene que meterse en tus venas, iglesia. Es tiempo que la iglesia reciba su verdadera identidad. ¿Cuántos están conmigo todavía? Entonces, los oficios de rey y sacerdote en Melquisedec. Usted se lee el libro de Génesis y se consigue la historia donde Abraham entregó los diezmos. Todo dice que no entregó el 10%. Dice que entregó todos los diezmos a Melquisedec. Y Melquisedec cumplía las dos funciones. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe qué significa Melquisedec? Según la referencia Strong 3198, Melquisedec viene del hebreo Melquisedec, y que significa rey de justicia. Quiere decir que Melquisedec era la imagen de Dios como rey, pero también como sumo sacerdote. Era la imagen de Dios, Dios presentándose como rey de qué. Dígamelo. ¿Como rey de qué? Por eso es que la palabra habla del reino de Dios. ¿Cuántos están conmigo todavía? Yo quiero que la iglesia me siga en esta palabra. Esto es una bomba lo que la iglesia se está llevando hoy. Yo todavía veo gente allí como... Yo no sé en qué dimensión estás tú, pero yo estoy en la dimensión de lo sobrenatural. Yo estoy en la dimensión de lo sobrenatural. De lo sobrenatural. Aleluya. A partir de la ley de Moisés, yo quiero que usted me siga para que no se me quede. A partir de la ley de Moisés, el modelo, el orden de Melquisedec, que era ¿de qué? De rey y sumo sacerdote, se dividió a través de la ley de Moisés en dos tribus. La ley se dividió en dos tribus. En la tribu, el reinado se le fue asignado a la tribu de qué? A la tribu de Judá. A la tribu de Judá. Quiere decir que cualquier persona que fuera levantado en el pueblo de Israel como rey tenía que pertenecer a la tribu. Por eso es que Cristo pertenece al linaje de David, de la tribu de Judá. Ay, yo no sé a quién yo le estoy hablando hoy. Y número dos, el sacerdocio le fue asignado a la tribu de los levitas. Quiere decir que todo sacerdote y todo sumo sacerdote, el sacerdote llegaba hasta el lugar santo,
Pero el sumo sacerdote tenía acceso hasta el lugar santísimo. Y todo sacerdote que se levantara en el pueblo de Israel tenía que pertenecer a la tribu de Leví. Pero cuando Cristo vino a la tierra, cuando Cristo vino a la tierra, Él se convirtió en rey. Y escúchame lo que le voy a decir. Cuando se reúne en la última cena con los 12 discípulos y establecen lo que es la cena del Señor, y a partir de ese momento tomamos el acto como un acto solemne para los que somos hijos, el celebrar la cena del Señor. ¿Usted sabe por qué? En ese momento el sumo sacerdote, que era Jesús, se estaba presentando a Él mismo como sacrificio. Pero al mismo tiempo era el rey. Por eso es que en la cruz se le colocó una inscripción que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuyo. Por eso, escúchame lo que le voy a decir. Colóquese sobre sus pies. No me da el tiempo para terminar hoy. Tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Entonces Jesús, como sacerdote, ofreció pan y vino, que representaba ¿qué? Que al mismo tiempo representaba ¿qué? Sacrificio. Y no cualquier sacrificio, un sacrificio perfecto. Entonces, por eso cuando Él se presenta ante Pilato le dice: de manera que tú eres el rey de los judíos. Porque inclusive cuando Jesús llegó a Jerusalén, ¿usted sabe cómo lo recibieron? Lo recibieron como se recibe, como se recibía a un rey. Jesús unificó el reinado y el sacerdocio que por la ley había sido dividido. El reinado con la tribu de Judá y el sacerdocio con la tribu. Pero cuando Cristo vino, unificó y Él se convirtió, después de la cruz, en Rey de Reyes y en sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. ¿Cuántos están conmigo? Y escúchame lo que le voy a decir. Vamos por parte. Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero difícil de explicar. Así que vamos por parte, porque yo quiero que usted entienda lo que yo le estoy entregando hoy, lo que el Espíritu de Dios te está entregando hoy. Cuando Cristo es crucificado, usted sabe qué ocurrió en el templo. Dice la palabra que el velo
¿Cuál velo? El velo que tenía la gente en la cabeza. ¿Cuál velo? El velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. ¿Usted sabe para qué? Para que su pueblo se convirtiera también en sacerdote. ¿Para qué? Para que se cumpliera lo establecido según el orden de Melquisedec, que a partir del sacrificio de la cruz, usted y yo somos constituidos en reyes y en sacerdotes, para que presentemos sacrificio vivo. ¿Cuál sacrificio presentamos hoy usted y yo como sacerdotes? Porque usted dice: yo soy rey, yo soy sacerdote. El rey tiene funciones y el sacerdote también tiene funciones. Aunque tú crees que el rey pasa todo el día echándose aire en la silla, y el sacerdote, como reyes y sacerdotes, tenemos una asignación aquí en la tierra, que es gobernar y presentar sacrificio vivo. ¿Cuál es el sacrificio del pueblo en este tiempo? Vuestro cuerpo. Preséntenlo como sacrificio, como culto racional delante de Dios. Porque si Cristo se entregó siendo sumo sacerdote, al mismo tiempo se entregó como sacrificio, entonces usted y yo, siendo sacerdotes, tenemos que entregarnos nosotros mismos como sacrificio. ¿Cuántos están aquí conmigo? Somos reyes y sacerdotes. Miren lo que dice el libro de Hebreos, y con esto cierro. Libro de Hebreos capítulo 7. Versículo 12. Mire lo que dice. Dice: porque cambiado, ¿qué? El sacerdocio. ¿Por qué cambió el sacerdocio? Porque el sacerdote tenía que venir de la tribu de Leví, y Cristo venía de la tribu de Judá, y al mismo tiempo fue sacerdote, sumo sacerdote y sacrificio. Entonces dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambiado la ley. Por eso es que usted y yo hoy vivimos en el pacto de la gracia. Porque cambiado el sacerdocio, era necesario que también la gracia fuera sustituida por el evangelio. ¿Qué evangelio? El evangelio del reino. ¿Cuántos están aquí conmigo? Y dice: y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, que no era la de Leví, de la cual nadie sirvió al altar. Porque la tribu de Judá era una tribu de ¿qué? Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Cuál mandamiento? El de la ley. Y esto no fue hecho sin juramento. Dice el 22, por tanto, colócame allí el 22.
Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece por unos cuantos años, tiene un sacerdocio inmutable. Aleluya. 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 Levante sus manos allí, la iglesia donde usted está. Levante sus manos allí, la iglesia. Tuyo es el reino, tuyo. Quiero saber si hay personas que nos visitan por primera vez en ese lugar. Levánteme su mano si usted hoy vino por primera vez. Usted hoy ha recibido una invitación y está aquí en este lugar por primera vez. Levánteme su mano bien en alto para saber